Estamos hablando de doctrina bíblica. Y ya hemos definido con 4 vocablos la palabra doctrina. Para los que no los habían memorizado, se los quiero recordar. El primer vocablo es didaché, o didaqué, también se pronuncia, y quiere decir aquello que se enseña. El segundo vocablo es discadalia, es el acto de enseñar, el verbo de transmitir, de enseñar, de educar, de formar a través de la doctrina. Las últimas 2 palabras es paradosis, que es pasar de una mano de uno a la mano de otro. Esos ejemplos bíblicos tan lindos. Yo recibo y entrego, recibo y entrego. Amén. Y también está, por último, paralambano, que es recibir. Este servidor he sido doctrinado en esta obra, he ido a las fuentes del cristianismo como me gusta, y entonces por eso al recibir tengo la obligación moral ministerial cristiana de transmitir. Recuerden la frase de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo: de gracia recibiste, dad de gracia. El cristianismo se transmite oralmente, de generación a generación. La doctrina igual, va pasando de una mano a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y es así como se conservan los principios doctrinales. Que ningún eslabón de esa larga cadena se equivoque, porque ahí puede entrar la herejía, puede entrar la distorsión doctrinal, y es así como tristemente ha habido mucha herejía que se ha introducido. Eso es profético inclusive. Entonces estuvimos hablando definiendo la palabra doctrina, y también luego lo que Jesús dijo de la doctrina, cuán importante. Enseñaba con esa autoridad, pero también la transmitía, la entregó. Y hoy vamos a ver cómo la transmitió a los apóstoles, cómo los reunía y les daba enseñanzas, instrucciones, detalles daba Jesús. Él fue un maestro por excelencia. Fue en el tiempo físico en que pisó la tierra, pero lo sigue siendo a través de los siglos. Por eso hoy vamos a orar a Dios. Allá en cabina se alistan, ustedes también alistan su Biblia allí. Algunos tienen su resaltador, su lapicito allí para subrayar todo esto que les voy a indicar en qué momento. Yo les invito para que oremos a Dios y entonces entremos en el estudio de la palabra del Señor. Glorioso Padre Celestial, muchas gracias por regalarnos hoy esta nueva tarde, noche ya para mis hermanos allá en Europa. Gracias, Señor, por mis hermanos en España, en Italia, en Francia, en Suiza, en Holanda, en Alemania, ya en esos países europeos donde la población latina crece con frecuencia, Señor, por nuestras iglesias allí, por cada pastor y cada ministerio, aquí en América, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que nos escriben desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Oh Dios, muchas gracias. Las islas del Caribe, allí donde quiera tú tienes pueblo que ama tu palabra, que la espera. Gracias, Señor, por cada ministerio pastoral, por cada congregación, por cada concilio que transmite la sana doctrina, las sanas palabras, Señor, aquello que tu palabra enfatiza que debemos transmitir al pueblo que nos oye. Hoy te presento una vez más mi vida, el programa y toda esta cantidad de hermanos y hermanas que algunos desde el trabajo, otros en casa, donde quiera, unos por televisión, otros por radio y otros por redes sociales, siguen esta transmisión. Hoy encomiendo entonces esta enseñanza a fin de que nos ayudes y podamos crecer un poquito, Señor, dar un pequeño paso, así sea, en aleluya, en ascenso, en aprender, en madurar, en consolidar nuestra fe y fortalecer nuestra relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar destacando lo que el Señor les transmitió a sus apóstoles. Ellos recibieron la doctrina. Recuerde que va pasando de una mano a otra mano. Sí. Es importante que usted como creyente conozca las fuentes del cristianismo, los orígenes inclusive de su concilio, ¿sí? ¿Dónde se originó, en qué circunstancias nació la iglesia donde usted persevera? En el caso del movimiento misionero mundial yo tengo claro dónde se inició, por qué circunstancias empezó, cuándo. Incluso tuve el privilegio de hace unos 15 años atrás de estar en la casa, una casa en el barrio obrero de San Juan, Puerto Rico. Yo me quebranté allí al ver esto, bendito sea el Señor. Y hace 3 años y medio, en la ciudad de Santiago de Cuba, visitamos la calle donde el hermano Luis M. Ortiz predicó en el año 53. Imagínense, hace 70 años.
Alabanzas al nombre del Señor. Allí en esa casa está bien desvencijada, el deterioro, además por el sistema político de allí, eso hay un deterioro triste, doloroso en esa ciudad, pero allí está de pie todavía esa vieja casa. Y un abuelito de unos 90 años, delgadito él, lo comentamos allí, charlamos con él y dijo, sí, yo era muchachito cuando yo iba a Ortiz, decía el cubanito aquel. Aleluya, muy nostálgico aquel. Es bonito que usted conozca para saber dónde se funda, dónde se arraiga históricamente su concilio. Y en el caso nuestro, pues obviamente, históricamente nacimos allá, pero las raíces tienen que estar fundadas en esta palabra. Y vamos a ella. Miren ustedes la importancia que Jesús le dio a la doctrina y cómo los apóstoles también la transmitieron a la iglesia. Hechos 5:28, allí vamos a empezar. Esa historia de los hechos es determinante. Y allí está esto, Hechos 5:28, ya allí nos están ayudando. Y aquí lo tenemos diciendo, oiga, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Esta palabra están diciendo los miembros del Sanedrín que estaban intimidando a los apóstoles y prohibiéndoles que predicaran. Miren el contenido del texto y verá lo que había pasado ya y por qué estaban prohibiendo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Uy, cómo me gusta esto. Porque quienes están diciéndolo no son miembros de la iglesia, son los miembros del Sanedrín, aquel equipo de 70 ancianos, que era como un tribunal religioso, fuerte, era integrado por rabinos de alta jerarquía. Y estos hombres están viendo amenazada su secta, los fariseos y esto, ellos eran de esa casta farisea. Y están llamando a Pedro y a Juan y a los apóstoles prohibiéndoles que prediquen, porque estaban avanzando demasiado acelerado. Y aquí ellos mismos les dicen, ustedes los llamaron, los metieron a la cárcel, los liberaron con la condición que no volvieran a predicar, pero ellos continúan. Vuelven por segunda vez, los atrapan, los capturan y les dicen, no les hemos dicho que no prediquen más. Ahora para colmo, amén, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Aleluya. Uy, cómo influía la iglesia. Una iglesia doctrinada, una iglesia santa, una iglesia que marca la diferencia con el mundo, necesariamente impacta. Una iglesia no impacta cuando se va por otros objetivos, sean políticos, sean económicos. Cuando la iglesia no marca diferencia interna y externa, no es notada en el mundo. Esta iglesia primitiva era absolutamente observada, era público su testimonio y estos apóstoles se habían llenado a Jerusalén de la doctrina. Aleluya. La recibieron y ahora la están entregando a los habitantes de Jerusalén. Qué hermoso esto. 7, 19 y 20. Avancemos. Capítulo 7, versículos 19 y 20. En el mismo libro de los Hechos, veamos un poquito cómo la doctrina influía en aquella iglesia. Este rey, usando de astucia, aquí está hablando Esteban, el mártir, el primer mártir del cristianismo, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Versículo 20. Alabado sea el Señor. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Alabanzas al nombre del Señor. Está hablando aquí pues de la historia de Israel y cómo va evolucionando. Si usted toma el capítulo 7 de los Hechos, usted ve que Esteban, que era un diácono, después llegó a ser un predicador, pero era un diácono básico de una iglesia, de la iglesia primitiva. Tenía un conocimiento. Este hombre condensa toda la historia de Israel desde Abraham hasta Jesús en este solo capítulo. Cuando una persona tiene doctrina bíblica, la conoce, la vive y la transmite, sabe hablar de ella y habla con propiedad, con experiencia y con argumentos, por supuesto. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora pasemos a 2 de Tesalonicenses 2:15. Hablemos ahora en las epístolas cómo la doctrina se iba expandiendo, cómo iba formando las iglesias. Así que, hermanos, está hablando ahora a hermanos de Tesalónica, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Ya se les había enseñado. Por eso es que toda persona nueva que llega a la iglesia debe entrar a la línea doctrinal para luego bautizarse. Ese es el proceso a través del cual se forma uno en la iglesia. Uno a una iglesia no se afilia, porque esto no es una corporación humana.
Uno no se vincula porque no es un partido político. Uno se convierte. Y al convertirse empieza un nuevo ciclo, una nueva etapa, porque es nueva criatura. Y como venimos del mundo, habituados al pecado, el apóstol dice a Corintios, dice a algunos de ustedes, habituados hasta aquí a los ídolos. Cuando uno cambia de vida, también cambia de preceptos religiosos. Su escala de valores mejora. Uno empieza a ver la vida desde la óptica bíblica. Y es ahí donde la doctrina influye poderosa y determinantemente. Alabado sea el Señor. Aquí dice, le hemos dado una carta o un mensaje en donde se contiene la doctrina, donde va la doctrina y ustedes hacen bien en retenerla. Retenerla es vivirla, preservarla dentro de ellos, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina se transmite verbal o escritamente. Qué bonito que esta iglesia había retenido esa doctrina. Esta congregación, el apóstol dice, a partir de ustedes, todo ha sido conocido el evangelio. De tal manera que cuando llegamos a alguna provincia a enseñar o a predicar, la gente dice, ¿ustedes son de los mismos de Tesalónica? Sí. ¡Ay, qué bueno! Ellos. Y hablaban bien. Una iglesia adoctrinada deja una huella positiva. Una iglesia mundana, liberal, no impacta mucho, porque no promueve el cambio, la transformación en las vidas. Alabado sea el Señor. Sigamos viendo qué más escribieron los apóstoles al respecto. Segunda de Timoteo 3:10. Volvemos, creo que este versículo lo he citado anterior y hoy vuelvo sobre él. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina. No lo había leído antes. Está hablando personalmente a un líder llamado Timoteo, un joven que fue formado por la abuela y por la mamá. El papá de Timoteo no intervino en su formación teológica porque era un hombre griego, no era un judío. Pero la abuela, Loida, y la mamá Eunice formaron a este muchacho. Cuando Pablo llega allí a ese lugar, creo que fue en Éfeso o en Listra, donde lo encontró, todos daban buen testimonio de él. A él se le delegó una función pastoral. A él se le encomendaron 2 epístolas que han sido la base, el fundamento, la raíz de todo ministerio bíblico. Hay 20 requisitos de tipo ético, moral, familiar, social, espiritual, por supuesto, personal, en esas cartas. Oigan lo que le dice a Pablo a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina. Primero, conducta. 2, propósito. 3, fe. 4, longanimidad. 5, amor, paciencia, etc. Está hablándole de valores y principios que se transmiten a través del ejemplo. La conducta es más poderosa que las palabras. Hermanos predicadores que estamos formando otros, fíjese mucho en la conducta de aquellos que predican. No tanto en la elocuencia, en la facilidad verbal, de pronto en la retórica que empleen, no. Lo que importa es la conducta. Y Timoteo fue enseñado a través del ejemplo, pero también a través de la teoría se le transmitió la doctrina. Y el líder tiene que tener doctrina. ¿Qué enseña entonces? Si no la tiene, ¿qué va a transmitir? Si uno tiene que recibir para dar y si no ha recibido, no ha cogido la doctrina, ¿cómo la va a transmitir? Por eso hay hoy tantas personas que lo que hacen es motivar solamente, no hay contenido en su doctrina. Yo he sido y soy un crítico, perdónenme jóvenes que me están oyendo allá, de los conciertos. Cuando yo me convertí hace 47 años casi, el término conciertos pertenecía netamente al ámbito secular. Lo daban los artistas 100% mundanos, pero luego hizo incursión en el cristianismo y se distorsionó. Yo no voy nunca a conciertos, tampoco mis hijos han ido, ya no van, gloria al Señor. Pero me he puesto a analizar y he visto pequeños videos. Allí hay música, hay movención, hay luces multicolores, hay silbidos, hay aplausos, pero no hay una predicación. El culto se compone, o más bien el culto no, sino la reunión mixta. Así como hay cristianos o semicristianos, también hay jóvenes inconversos. Silban, chiflan, aplauden, saltan, igualito que lo hacen los artistas seculares. No hay doctrina en ese contenido. No hay una exhortación al arrepentimiento, a la conversión, al abandono del pecado. Hoy una cantidad de jóvenes están atados por fuerzas malignas, por pecados de naturaleza sexual. Van a esos lugares, aplauden, gritan, silban y regresan tal como son. ¿Dónde está la doctrina en un concierto?
¿Dónde está la formación que hay que darle a los muchachos? Que hay que exigirles al joven, pastor, no tema. Y no diga que es que no vienen, ¿cómo no van a venir aquí una cantidad que están llegando? Jóvenes, están convirtiendo. Alabado sea el Señor. Doctrina. Veamos más. Alabado sea el Señor. A ver, avancemos ahora. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Vamos a oír al apóstol Pedro, porque esto es una doctrina bíblica. No es solo de Jesús, también es de los apóstoles de Pablo y ahora de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Segunda de Pedro, versículo 2. Ahí. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mire la línea que va trazando el apóstol Pedro aquí, escribiendo a la iglesia, nosotros entre ellas. Versículo 3, alabado sea el Señor. Oiga, qué hermoso, sabiendo primero esto, hay que saberlo, que en los posteriores días vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4. Gloria al nombre del Señor, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aunque no aparece el vocablo doctrina aquí, sí va la línea marcada. Habla de los santos profetas, del Señor Jesucristo, de los apóstoles que trazaron una línea doctrinal y advertencia a la iglesia. Y luego el apóstol Pedro se añade aprobando, apoyando, respaldando lo que Jesús, lo que los profetas y lo que los apóstoles, consiervos de él, transmitieron a la iglesia. Es decir, están en la misma línea, no hay discrepancia, no hay puntos de vista divergentes, no los puede haber. Es que en doctrina no tiene por qué haberlos. Usted y yo, con todo respeto, si usted se para en un púlpito y abre este libro, usted no tiene derecho a enseñar lo que le parece. Y no puede, oigan bien, ir a torcer las escrituras, porque sería grave. Por eso es que la Biblia se blinda, Dios la protege. Y en la ley se dice que había maldición para el que añadiera al contenido de la ley. Y en Apocalipsis dice, al sellar el libro, dice: maldito el que le llegare a quitar y maldito el que le llegare a poner. El que le quitare, dice el apóstol Juan, dice Dios a través de él: yo borraré en su nombre el libro de la vida. Ese reserva el derecho de escribirlo, pero también de borrarlo. Y el que le añadiere, yo añadiré, dice el Señor, las plagas que están escritas ahí en el libro de Apocalipsis. Mire usted, para proteger. Por eso hay libros que al final, la mayoría de libros, su autor los blinda, los protege con derechos de autor, así se llama desde el punto de vista jurídico. Lo mismo pasa con la música, por eso es que allí en las redes sociales hay música que está protegida, ¿sí? Saico y Asimpro, por ejemplo, cobra por las transmisiones, todo eso para que otro no la plagie, porque se llama derechos reservados. Y la doctrina es derecho reservado de Dios, a su nombre gloria, aleluya. Un saludo a toda la audiencia de Radio Bucarica, acaba de llegar, son las 4:32 de la tarde y a esta hora están conectándose, entrando en sintonía, todo Radio Bucarica. Un abrazo para ustedes, bienvenidos a la sintonía. Estamos en la doctrina que los apóstoles transmitieron a la iglesia. Y aquí estamos oyendo al apóstol Pedro, siguiendo la misma línea de los profetas de Jesús, del apóstol Pablo, los apóstoles, dice aquí, otros que también enseñaron. Vamos a oír ahora al apóstol Juan. Y vean en la línea en que también él participa. Primera de Juan 1:3. Gloria al que vive para siempre. Primera de Juan 1:3. Allí está. Dice: lo que hemos visto y oído. Óigalo. Hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerden el vocablo. Oiga, paradosis, que es pasar de una mano, de uno a la mano de otro. Noten la frase inicial: lo que hemos visto y oído. Juan fue formado. Y entonces él transmite la formación. Es un deber bíblico transmitir lo que hemos recibido de parte del Señor. Ahí está el apóstol Juan en esa misma línea. Bendito sea el Señor. El objetivo de la doctrina, ¿qué es lo que por qué la doctrina fue dejada? ¿Cuál es la meta que este servidor y cualquier pastor bíblico tiene en el púlpito? ¿Qué es lo que nos lleva a ocupar el altar, a enseñar, a predicar? Es formar
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y a uno lo perfecciona la doctrina que reciba. Así es sencillo. Por eso usamos como base la palabra. Pero 2 Timoteo 3:16. Miren usted allí, 2 Timoteo 3:16, para que vayamos ya entrándonos en el objetivo. ¿Por qué transmitimos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué tomamos estos espacios para ello? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil para esto. Miren lo primero, para enseñar, es decir, para transmitir. ¿Qué es lo que se enseña? Doctrina, didascalia. El verbo enseñar, transmitir, instruir. Es útil para enseñar, para redarguir. La enseñanza bíblica hace sentir la necesidad de cambiar de actitud, de comportamiento. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay una coma. Sigamos en el 17, por favor. Alabado sea el Señor. Dice, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona sin doctrina no está preparado para toda buena obra porque desconoce normas, preceptos, estatutos bíblicos. El Salmo 119, quienes lo conocemos, usted encuentra unas 170 o 180 veces la palabra enseñanzas, estatutos, decretos, preceptos, etc. Palabras sinónimas que quiere decir eso, transmitir verdades. Cuando uno las aplica a la vida de uno cambia y uno se vuelve útil al Señor, oiga, para toda buena obra. Por eso muchos no pueden ser útiles porque no tienen doctrina. ¿Cómo la van a tener si no fueron formados? De ahí la importancia, papás, mamás, de transmitir la doctrina a los hijos. ¿Por qué la transmitimos? Recuerdo que mi hija Natalia, que hoy es esposa de pastor, la amo mucho, como a todos los otros mis hijos también, en el ministerio están. Y un día, cuando tenía como 15 años, un día me preguntó esa pregunta que hacen los jóvenes: papá, ¿qué hay de malo en el baile? Si el baile es mover allí el cuerpo, los pies a son de una música. Yo no le dije, te reprendo que el demonio no le dé lugar al diablo en la mente, no. Le dije, hija, lo que hay de malo en el baile no es tanto mover los pies, no, ni al son de una música. Porque eso también lo pudieras hacer en casa, colocar un CD con coros, que cuando eso no había tanta música en la nube y en la hora la tienes allá al alcance del celular, y coger la escoba o el trapeador y al son de ese coro, aleluya, alabaré, y limpiar la casa. No, lo malo del baile es la sensación de morbo que se origina en el sentir un cuerpo ajeno apegado al propio. Cuando te abraza un hombre que no es tu esposo, que no tiene ningún vínculo afectivo, sentimental, y tú te dejas abrazar de él o le correspondes, se despiertan adentro de nuestra mente sensaciones, inclinaciones pecaminosas. Así es, ustedes lo saben, los que les gusta todavía eso. Y entonces viene la otra pieza del baile, vuelven y se acercan. Y van empezando a nacer atracciones mutuas que no son para un matrimonio. Le dije por ahí, se vienen los adulterios, las fornicaciones, los embarazos indeseados, los hijos ilegítimos, las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, etc. ¿Me entendió, mi hija? Porque uno tiene que hablar con doctrina, con paciencia y doctrina. Cuando usted tenga que dar un consejo, abra la Biblia y explique. Un pastor decía, a las mujeres de Dios no se pintan, no se maquillan porque la pintura es para las casas, los carros y las motos, en un púlpito. Después, en una charla particular, yo le dije, hermano, el argumento es jocoso, pero no es bíblico. No, esa no es la base. Enséñeles por qué, con base en la Escritura. Abra la Biblia y explíqueles que Dios nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos, que nos amamos como somos, que el maquillaje es una máscara para mostrar una cara diferente, que Dios nos ama sin eso, alabados al Señor, etc. Eso se llama doctrina. Miren, hermanos, escúchenme ahora. Dios bendiga a todo este grupo, ya casi 700 ya hay más de 1000 personas allí conectadas. Un abrazo para ustedes. Bienvenidos. Escuchen esto, una persona con una doctrina clara sabe cómo conducirse. No tienen por qué estar esperando que le digan sí o no, que hoy muchos de ustedes, por estar entretenidos en las redes sociales, miren la pandemia, cuántos fracasos trajo, porque se dedicaron a ver películas. Anoche en el culto yo les decía, ¿cuántos de ustedes siempre tienen allá en el cuarto, allá en la pared,
del frente, del cabecero de su cama, un gigante televisor. Y allí es viendo películas hasta tarde de la noche, algunas de dudoso y de morboso contenido. Entonces no hay lectura, no hay estudio de la palabra, solo lo que el pastor a veces les puede dar. Y eso hace que haya una ignorancia. Y la ignorancia doctrinal o teológica es campo fértil para la semilla del error. Por eso usted encuentra gente que anda de iglesia en iglesia, que estuvieron en X iglesia, que los testigos de Jehová, que los mormones, que los adventistas, que en una secta y en otra, que ahora algunos, como uno que me encontré por ahí, que ahora es que es judío, y se pone kipa, y se dejó crecer la barba, cuando esa persona es de por aquí cerquita de un pueblo de Santander. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está la doctrina? Porque andan de lugar en lugar, solo oyen, pero no estudian. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, no dijo leerlas. Y eso no nos lo dijo a nosotros los pastores solamente, a usted también. Escudriñe, y escudriñar es comparar un pasaje paralelo, una referencia aquí que me manda allá y tal, a conocer la escritura. Alabado sea el Señor. La transmitieron los apóstoles, claro que sí. ¿Con qué objetivo? Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Leamos ahora 1 Timoteo 1, 9 y 10. Miren esto, cómo aquí hay una corrección de conductas que se contraponen a la doctrina sana. Y la doctrina sana se contrapone a ellas. Entonces no se puede vivir una dualidad. Miren el tipo de conducta. Vamos a 1 Timoteo, por favor, allá ayúdenos, 1:9. Alabado sea el Señor. Aquí está. Conociendo esto, oiga lo que usted debe conocer y yo también. Perdón. Que la ley no fue dada para el justo, no. ¿Sabe que nosotros la ley no nos aplica? ¿Por qué razón? Porque yo soy ley para mí mismo. Tal vez a usted le suene un poco extraño. Gálatas capítulo 5 dice que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son valores que practicamos y que contra esos valores no hay ley. No la hay, porque como usted no delinque, como usted no genera conflictos, a usted el policía es inoperante para usted, la fiscalía, la procuraduría, todas las IAS que haya en su país o en este país no aplican porque usted no delinque. Aquí dice que la ley no fue hecha para el justo. Como yo no la infrinjo, no tienen cómo aplicármela. Que voy en mi carro y hay allá una patrulla policiva de tránsito, me mandan a detener, me detengo. Los documentos cerca de la ventanilla, sí señor. Su licencia de conducción, sí señor. ¿La ven? Puede seguir. La ley no aplica, pero mire cuando no se cumple la ley. Eso. Entonces, para el justo no fue esto. ¿Para quién fue dada la ley? Para los transgresores. Si quiera vaya sumando. Hablamos una vez de antivalores hace unos 2 años atrás. Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Pecados de iglesia, de irreverencia, profanación. Para los parricidas, los que atentan contra la vida de los papás, y matricidas contra la vida de la mamá. Para los homicidas, que atentan contra la vida del prójimo, se llama homicida. Parricida es el que mata al papá, matricida, el que mata a la mamá, irreverente, el que altera un culto, y bueno, etcétera. Mire aquí, impíos, pecadores. Versículo 10. Mire más, sigue la lista. Los fornicarios, pecados morales. Para los sodomitas, pecado moral. Para los secuestradores. Este término muy actual, secuestrar es un delito y aquí es como pecado también. Para los mentirosos y perjuros. Perjuro es aquel que vive jurando en vano, ¿sí? Y para cuanto se oponga a esto, a la sana doctrina, subráyelo. Todo lo que se contrapone a la sana doctrina, alabado sea el Señor, es pecado ante Dios. Entonces, ¿qué hace la sana doctrina entonces? Precisamente corregir esto. Esto erais algunos en Corintios. Esto erais. Dice allá en 1 Corintios 6, 19. Esto erais. Al entrar a la iglesia y ser doctrinados, cambiamos de actitud. Yo vi a un hombre que está perseverante y fiel. Ese varón trajo una mujer con la que convivía y delante de mí con lágrimas le dijo, yo no puedo seguir viviendo con usted. Y no me separo de usted porque sea mala mujer, no. Yo soy casado con otra mujer, ella vive. No es que desee volver con ella porque se me perdió el amor ya por ella, no sé si Dios con el tiempo me permita, pero yo entiendo por la Biblia que no puedo vivir con usted porque estoy en un estado de adulterio. Le di un abrazo y le dijo gracias, porque usted hasta económicamente me ayudó. Sigamos de amigos, nos seguimos comunicando, le podré ayudar cuando quiera en lo económico, pero llego hasta aquí con usted.
y el hombre está perseverante. Eso se llama una persona que capta la doctrina del Señor. El que hurtaba no hurta más. Por eso es que la doctrina evangélica, escúchenlo, es un antídoto, aleluya, contra todos los males sociales. Porque al abandonar el pecado y asumir la doctrina bíblica con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, todos los valores, la honradez, la justicia, la solidaridad, todo eso que la doctrina bíblica nos enseña, usted cambia de vida, usted se vuelve otro y otra. Alabado sea el Señor. He ahí la razón por la cual enseñamos la doctrina bíblica. Gracias a Dios. Una iglesia doctrinada se caracteriza por su santidad de vida, interna y externa, pública y privada. Amén. Entonces, todo lo que se oponga a la sana doctrina, la doctrina sana se opone a él. Se forma entonces un choque. ¿Qué pasa con el doctrinado bíblico? Va desplazando. No paulatina ni lentamente, de una, todo lo que es pecaminoso. Y ahí viene la bendición. Alabado sea el Señor. Por eso la transmitimos. Amén. Y conduce a esto. Miren Romanos 6, 17 hasta el 22. Yo quiero que leamos ese corto párrafo. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 22. Mire el efecto de la doctrina en una persona y en una iglesia. Amén. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais en el pasado, habéis obedecido de corazón, no de labios, a aquella forma de doctrina. Porque ya vimos que hay doctrinas de demonios, hay doctrinas heréticas, hay doctrina jurídica, hay doctrina médica, incluso hay doctrina deportiva, hay normas. Todas las instituciones tienen normas internas y doctrina pudiéramos definir como el conjunto de normas que rigen nuestra vida, ética, moral, social, familiar, económica, administrativa, ahí para allá, amén. Entonces habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a este estilo bíblico, a la cual fuisteis entregados. Versículo siguiente. Miren ustedes qué lindo esto. Y libertados del pecado, rompimos con aquello, vinisteis a ser siervos de la justicia. Continuamos. Alabado sea el Señor. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Escuchen todos los que están todavía en esa condición. Dios los quiere liberar. Y cuando usted entre a la iglesia y adopte esta forma de doctrina como estilo de vida, no viva el evangelio como una religión, porque una religión es una etiqueta que se coloca externamente. Si usted es de las que tiene el vestidito de venir al culto y el de irse al gimnasio por allá a exponer su cuerpo a la lujuria de otros, cuidado. Porque entonces usted tiene el evangelio no como forma de doctrina ni de vida, sino como etiqueta. Y así llega el día cuando se le cae la máscara y termina usted en ceros. El evangelio no se vive así. Esto se vive de corazón. Amén. Entonces, serviste al pecado con vuestros miembros, a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, mire el antes y el ahora, para santificación presentad vuestros miembros físicos para servir a la justicia. Mire, es que la vida nueva en Cristo, doctrina 20, el verso siguiente, alabado sea el Señor, porque cuando erais otra vez esclavos del pecado, allá, erais libres acerca de la justicia. No aplicaba la doctrina en nosotros, ni la justicia, porque la desconocíamos. Y estábamos inhabilitados para obedecerla, porque sin mí nada podéis hacer. Romanos 8 afirma, iglesia, que el hombre pecador, el corazón no regenerado, no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede, por más que quiera. Hay adentro una ley que se revela, está en Romanos capítulo 7, y se forma una lucha y gana la carne. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda para someter esta carne con sus pasiones y deseos. Esta concupiscencia hay que mantenerla a raya en el nombre de Jesús. Erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero oigan el versículo 21, alabado sea el nombre del Señor. Oiga, qué lindo es este pasaje. Vamos a ir hasta el 22. Oigan esta pregunta y me la responde por favor allá en silencio, allá en su mente. ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué sacó usted, el amado hermano y hermana del mundo pecador? ¿Qué le quedó de allí? ¿Por qué volver allá? Mire, ¿qué fruto tenéis que muestre lo bueno, lo positivo que usted sacó del mundo de pecado? No hay nada. Entonces dice, porque el fin de ellos es muerte, esa vida. Es una vida de muerte. Versículo 22.
Alabado sea el Señor, más ahora. Noten el contraste entre antes erais y ahora. Más ahora, ahora. Que habéis sido libertados del pecado. Bendito sea el Señor. Y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Así es de sencillo el cristianismo. Alabado sea el Señor. Éramos, no somos. Fuimos, ya no somos. Practicamos el pecado, ya no lo practicamos. Esa es la gran diferencia entre el pecador. Nosotros somos pecadores arrepentidos, convertidos. No negamos que lo fuimos. Una vez en Puerto Asís, Putumayo, hace unos 15 años atrás, yo estaba en la supervisión y fue un joven del departamento del Caquetá, se sumó a la caravana y fueron cientos de hermanos allá en un coliseo. Ese joven había estado en una vida violenta y allá en Putumayo alguien lo conoció de esos grupos ilegales y él fue detenido. Lo montaron en una motocicleta y se lo iban a llevar. Y de pronto se armó ahí en la calle, se alteró un poco la situación. Y cuando yo salgo, que había debido cambiarme mi camisa porque había sudado muchísimo por la humedad y el calor que hace. Entonces, había un hombre con una pistola puesta en la cabeza del muchacho. Estaba al medio de la moto, una moto grande. El motorista quería arrancar, pero había una esposa de un pastor agarrada del cacho de la moto. Y el pastor le decía, hablemos. Cuando yo salgo, el joven me mira y le dice al que le apuntaba y a los dos que los llevaban, dijo, mire, ese es el pastor con el cual yo me convertí el año pasado en tal pueblo del Caquetá. Yo no niego que fui, pero ya no soy. Y claro, yo me preocupé, pero yo lo vi tranquilo. Y me dijo, pastor, tranquilo, si tengo que morirme hoy, me muero. Pero nunca más volveré a una vida delictiva. Llevo más de un año regenerado por Dios porque mis padres son cristianos. Me inculcaron, tranquilo pastor, si me toca morir. Y todo se amontonó ahí, toda esa gente, hermano. Y el hombre vengando a arrancar la moto y no se le dejaba, no le permitía a la gente. Y yo como venía de la capital, pues que iba a intervenir, pero me acerqué un poco, le dije, jóvenes, porque dice, no, es que nosotros lo conocemos. Él dijo, sí, yo soy, no estoy negando. Por eso vine, porque soy otro en Cristo. Y les hablaba con una autoridad y un peso de la experiencia. Finalmente apagaron la moto, el otro guardó su arma. Se bajaron y se fueron a dialogar con los pastores y con la familia del muchacho. Por ahí lo he visto, ya está casado, formado en Cristo, alabado sea el Señor. Oiga, cuando uno fue y ya no es, ese es el cambio. Eso se llama regeneración, nuevo nacimiento, ser nueva criatura en Cristo Jesús. Qué lindo este pasaje bíblico, cómo la doctrina influye, cómo cambia y transforma. Usted si llega a una iglesia, empieza inmediato a recibir doctrina, a formarse en Cristo. No vaya porque sí, porque no, de vez en cuando no. Hay que comprometerse de fondo y usted verá la bendición en su vida. Oh, qué hermoso todo esto. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos ahora a Tito 2:12. Vamos a las cartas pastorales. Oigamos ahora otro líder al cual Pablo le escribe. Tito 2:12. Enseñándonos, otra vez la palabra enseñar, transmitir, formar, educar en Cristo. Enseñándonos ¿qué? Esto. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay que enseñar esto, pastores. No tema. Es decirle al jovencito que llega lleno de la cabeza de surcos, que con piercing, que con tatuaje, decirle en la Biblia, no se autoriza esto. Aceptamos eso. Mire, tenemos hermanas en las iglesias que en su vida mundana se hicieron tatuajes permanentes y tienen la piel marcada, cuando la Biblia lo prohíbe en Levítico. No imprimirás señal alguna en tu cuerpo. Sepan que los tatuajes que están tan de moda, bíblicamente están condenados, incluso científicamente. Está comprobado que cuando, por ejemplo, se implantan esas sustancias allí, el cuerpo está lleno de terminales nerviosas. Y en el cuerpo circula energía continuamente por la parte más mínima. Y al alterar eso, se producen pequeños choques. Eléctricos, sí, eso está comprobado médicamente y eso altera a veces el estado de ánimo. Muéstreme usted una persona bien tatuada, con todo respeto a los que están. Y yo le mostraré un hombre que le gusta la promiscuidad, el desorden, de pronto hasta la vulgaridad, la indecencia, ¿sí? Que le gusta de pronto la música metálica, satánica, porque hay un vínculo entre eso. Entonces llegan a Cristo así. Algunos dicen, pastor, yo me puedo borrar porque yo nunca pensé ser cristiano. Entonces se cubre. Conozco hermanas que dicen, pastor, yo tengo mi cuerpo muy marcado. Por eso uso la ropa a la manga larga siempre.
porque me siento mal, mi conciencia, y le he orado al Señor y ya Dios perdona, pero la marca queda. Sí, Señor. Entonces nosotros enseñamos a la persona que llega que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a esos estilos de vestimenta chabacanos. Sí, no le dé temor decir que la Biblia habla del pudor y la modestia, no solo para la mujer, también para el varón. El varón se debe vestir también como cristiano que es, peluquearse como cristiano que es. Amén. Si estuviéramos en un culto, diga amén usted allá en su casa. Para que vivamos en este siglo, ahora sobria, justa y piadosamente. ¿Qué está diciendo aquí? Que asumamos la doctrina de la santidad externa e interna. Todo tiene que armonizar. Alabado sea el Señor. Ese es el objetivo de la doctrina. Y además de formarnos, fortalece nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 1:3. Ya estoy casi terminando. Vamos a Primera de Juan 1:3 y Segunda de Juan versículo 9. Hoy vamos a terminar allí. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto ya lo leímos, y hemos anunciado, para que también vosotros tengáis comunión, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La doctrina me vincula con Dios. Al yo obedecerle, mi vida cambia. Y al cambiar, puedo interactuar, puedo tener unas relaciones interpersonales sanas, con cualquiera sea. Yo puedo mantener inclusive discrepancias respetuosas, las he tenido, y profundas desde el punto de vista doctrinal, pero siempre con respeto. Les doy este consejo, no se deje provocar de una persona herética, no. Si usted ve que empiezan ya a pisotear su fe, sus convicciones cristianas, dígale, dejemos hasta aquí, yo no piso el terreno del irrespeto. Que esté muy bien, muchas gracias, y ya. Veamos el versículo 9, en Segunda de Juan, gloria al Señor, Segunda de Juan 1:9, que decimos 9 porque no tiene ni un solo capítulo. Segunda de Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, subráyelo, doctrina de Cristo, amén. No tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alabado sea el Señor. Oiga, hermoso versículo el último que acabo de leer con ustedes. Doctrina de Cristo, que hay que perseverar en ella, que no hay que salirse ni extraviarse de ella, que hay que mantenerse. Porque cuando una persona se extravía de la doctrina de Cristo, inmediatamente empiezan a haber cambios negativos. Así como vemos los cambios positivos cuando entramos a la iglesia y somos hijos de Dios, si usted no persevera y es fiel y abandona, se extravía, que es la palabra bíblica aquí, de la doctrina de Cristo, empiezan a ver los cambios negativos inmediatamente. Si es en ellas, la vestimenta cambia, vuelven a las modas indecentes. La mayoría de mujeres se cortan el cabello, se recortan y empiezan a actuar como las otras. ¿Por qué? Porque se extravió de la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso hoy yo quiero que oremos, para que los que estamos por la gracia de Dios y su bendita misericordia asidos a esta palabra, permanezcamos. Y aquellos que están ambivalentes, inestables, indecisos, vengan a Cristo, amigos. Hermanos, que estás como así, es lindo vivir la doctrina cristiana. Aporta una sensación de paz interior, una tranquilidad, una paz con Dios y con uno mismo y con el prójimo. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, porque hoy hemos tenido la bendición, amado Dios, de transmitir de nuevo tu palabra. Te doy gracias por toda esta cantidad de hermanos y hermanas que hoy nos han acompañado virtualmente a través de estas redes sociales. Aquellos que lo han hecho a través de las emisoras y aquellos que también lo han hecho a través de Betel Televisión. Todos esos cientos, miles diría, que son edificados, Señor, que son instruidos, que podamos perseverar en la doctrina, aquí lo dice, de Cristo, la tuya, esa que enderezó nuestro rumbo, que orientó y ordenó nuestra vida, que corrigió nuestra conducta, que nos enseñó a ser hombres y mujeres de bien. Gracias, Señor, por esa palabra, que la podamos seguir transmitiendo y ante todo viviendo. Oro por aquellos que no están en esta línea, que temen a la doctrina cuando esto nos llena de gozo, porque esto nos trae comunión verdadera con el Padre y con su Santo Hijo Jesucristo, lo dice tu palabra. Señor, ayúdanos por favor. Te presento estas peticiones de familia. Mira cuántas vidas, Señor, afectadas por extraviarse de la doctrina de Cristo han caído. Unos en adulterio, otros en fornicaciones, en pecados groseros, en conductas, Señor, nefandas.
Dios, ten misericordia de esas familias y vuelve a esos apartados extraviados para que vuelva con ellos la paz, la tranquilidad, el sosiego, la armonía a esas familias que alguna vez la disfrutaron. En tus manos estamos, Señor, para bien, esperando que nos bendigas mucho. Amén y amén.